Ella se rió a carcajadas, como quien ya conoce el final de la historia. Dijo que él no servía ni para meter una velocidad, mucho menos para resolver un motor alemán. Se burló delante de todos, creyendo que un diploma bastaba para vencer cualquier desafío. Pero no sabía que, a veces, el silencio carga una respuesta más potente que cualquier grito. Y cuando él demostró de lo que era capaz, no necesitó levantar la voz. El rugido del motor lo hizo por él. Era a principios de noviembre en San Lorenzo, un pueblo en el corazón de Chihuahua, y el calor arreciaba incluso antes de que saliera el sol. El aire era seco, el suelo estaba agrietado y el polvo parecía ser parte del paisaje, como una segunda piel sobre el pueblo. Al final de una ancha calle de terracería se levantaba un galerón con techo de lámina y muros desgastados, donde unas letras casi borradas anunciaban Taller Morales e Hijo, desde 1987. Allí dentro, entre el olor a aceite quemado y chasquidos metálicos, Javier Morales limpiaba con paciencia la válvula de un viejo tractor. A sus 36 años, Javier era de esos hombres que hablan poco, pero hacen mucho. Había aprendido todo de su padre, quien ya no veía bien, pero todavía le daba consejos con la precisión de quien escucha el alma de un motor en su sonido. Aquella mañana, estaba solo en el taller cuando una camioneta SUV negra se detuvo enfrente, levantando una nube de polvo que cubrió hasta la fachada. De la puerta descendió una mujer con un saco sastre y unos tacones de aguja, un calzado imposible para la tierra agrietada de la región. El cabello recogido en un moño severo, la postura impecable, era la doctora Sofía del Campo, ingeniera automotriz, hija del nuevo administrador del conglomerado agrícola que ahora era socio mayoritario del taller. Apenas miró a Javier. «Hay un tractor serie 800 parado en el Rancho Grande», dijo, sacando su smartphone del bolso. «Motor bloqueado. Necesito que alguien vaya para allá ahora mismo». Javier se limpió las manos en un trapo y respondió con calma. «Ese modelo es delicado con el polvo. Es mejor traerlo aquí». Ella enarcó una ceja y sonrió de lado. «¿Y usted entiende de esto?». Él solo asintió, con el mismo silencio de quien no necesita demostrar, solo hacer. En aquel taller caliente y silencioso, dos mundos acababan de chocar y no parecían hablar el mismo idioma. Sofía caminaba por el galerón como quien inspecciona un lugar lleno de defectos. Paseaba la vista por las herramientas, por las mesas de trabajo improvisadas, por los uniformes manchados de grasa. Todo aquello le parecía anticuado, obsoleto. «¿Esto todavía funciona?», preguntó, señalando un viejo elevador hidráulico. Ramiro, un mecánico de más edad, se encogió de hombros. «Funciona desde el 92. Nunca ha fallado». Ella no respondió, solo anotó algo en su tableta. Javier permaneció en silencio, observando, no con miedo, sino con esa calma de quien ha visto a demasiada gente intentando mostrar fuerza donde no tiene raíces. Sofía no era una persona cruel, pero cargaba con la impaciencia de quien está acostumbrada a ser obedecida antes que cuestionada. Graduada en Alemania, políglota, hija de un director influyente. El mundo siempre le había dado la razón, y allí esperaba lo mismo. Si tuviera un equipo verdaderamente capacitado, este tractor ya estaría funcionando, murmuró, mientras hojeaba un manual técnico en inglés. Ramiro intentó responder, pero Javier lo interrumpió con un gesto sutil. «Ese modelo suele trabarse cuando el reductor de par entra en falso porque el filtro electrónico se tapa». Sofía se rió. No a carcajadas, sino con el tono de quien escucha a un niño intentando explicar física cuántica. «¿Y eso dónde lo leyó? ¿En un grupo de WhatsApp?». Se hizo un breve silencio, no de respeto, sino de incomodidad. Javier no contestó. Simplemente volvió a limpiar la pieza que sostenía, como quien comprende que el tiempo es mejor respuesta que el ego. Y fue en ese intervalo, entre la ironía y el desdén, que la tensión comenzó a instalarse.
2 días después, Sofía volvió al taller, esta vez con más prisa, más sudor y menos paciencia. El tractor seguía sin funcionar. Ninguno de los técnicos que había contratado de emergencia había logrado siquiera hacerlo toser. El motor seguía mudo, como si se burlara de su urgencia. ¿Y su genio de la grasa no lo va a intentar?, preguntó con ironía al ver a Javier organizando tornillos en viejas latas de café. Javier levantó la vista lentamente. «Puedo intentarlo si quiere». Ella se cruzó de brazos, desafiándolo frente a todos. Ramiro, 2 ayudantes y hasta el repartidor de refacciones estaban cerca. Y quizás fue precisamente por eso que Sofía dijo lo que dijo. «Está bien. Si logras encender ese tractor, yo misma te pago un diplomado técnico completo, con certificado y todo». La frase cayó como una piedra sobre el piso de cemento. No fue una invitación, fue una humillación, una broma disfrazada de propuesta. Nadie se rió en voz alta, pero las miradas lo dijeron todo. Uno de los ayudantes bajó la cabeza, incómodo. Ramiro carraspeó, pero no dijo nada. Javier, sin embargo, ni siquiera parpadeó. Se limpió las manos, respiró hondo y respondió: «Un título no arregla el orgullo, doctora, pero puedo echarle un vistazo al tractor». Ella sonrió de lado. «Adelante. Solo no vaya a explotar nada, ¿eh?». Y se fue caminando, como quien ya daba por sentado el resultado. Javier volvió a su mesa. No dijo nada más, pero en ese instante algo en él cambió. No era rabia, era algo más profundo. Ese tipo de silencio que solo aprende a cargar quien ha sido desacreditado demasiadas veces. En los días siguientes, nadie volvió a llamar a Javier. Sofía pasó a centralizar todas las decisiones del taller, cambió al proveedor de refacciones, mandó quitar la vieja mesa de trabajo del padre de Javier y ordenó un escáner digital que nadie allí sabía cómo usar. Ramiro comentó por lo bajo: «Cree que si amontona tecnología, el motor se va a arreglar solo». Javier no respondió. Solo guardó sus herramientas en un armario con candado y se puso a trabajar en el fondo del galerón, lejos de la mirada de ella. Los empleados comenzaron a evitar las conversaciones largas cerca de Sofía. El ambiente se volvió tenso, mecánico, casi frío. Pero ella no parecía notarlo, o no le importaba. El tractor, por su parte, seguía inmóvil. 2 técnicos especializados vinieron de fuera. Uno trajo un maletín lleno de sensores, otro una laptop con diagnóstico remoto. Ambos se fueron frustrados. «La ESU está bloqueada. El sistema no reconoce el par de arranque», dijo uno. «El problema debe estar en la central de comandos». Sofía, irritada, mandó traer un módulo nuevo, directo de la Ciudad de México. El costo era altísimo, pero quería demostrar que no necesitaba la ayuda de nadie, y mucho menos la de Javier. En el tercer intento, el sistema colapsó por completo. Ya ni siquiera el tablero encendía. Fue ahí que ella empezó a perder el control, y todos se dieron cuenta. Una mañana bochornosa, don Eladio, uno de los inversionistas del conglomerado, apareció sin avisar. Era un señor de camisa sencilla, sombrero y mirada atenta. «¿Qué tal, doctora? ¿Ya hicieron rugir a la bestia?», preguntó sonriendo. Sofía titubeó. «Tenemos un equipo externo evaluando el problema». Don Eladio miró hacia el fondo, donde Javier barría el piso. «¿Y él? ¿Ya probaron con el de casa?». Ella desvió la conversación. «Prefiero soluciones con base técnica». Don Eladio no dijo nada, pero Javier escuchó, y cuando nadie miraba, se detuvo un segundo, respiró hondo y miró el tractor como quien reconoce un viejo dolor. ¿Alguna vez te han hecho a un lado sabiendo que tú podías resolverlo todo? ¿Te has tragado el coraje solo para no responder en el momento equivocado? Si esta escena también te apretó el pecho, comenta aquí abajo con un sí, solo para saber que sigues aquí conmigo. Esa misma noche, cuando el taller ya estaba en silencio y los empleados se habían ido, Javier se quedó. El único sonido era el zumbido de las lámparas fluorescentes y el crujido del techo de lámina al enfriarse. Afuera,
El cielo de Chihuahua era una oscuridad llena de estrellas. Adentro, el galerón parecía respirar más despacio. Javier abrió el cofre del tractor con cuidado, como pidiendo permiso. No usaba tableta, ni guantes, ni bata, solo una linterna pegada a la frente con cinta de aislar, un viejo cuaderno de notas y el olfato de quien escuchaba a las máquinas como quien escucha a gente enferma. Empezó probando conexiones que nadie más revisaba. Rehizo la toma de tierra con un cable de cobre que tenía guardado. Desmontó el módulo auxiliar y lo limpió con un cepillo de dientes. Desconectó sensores que no debían estar activos y activó el que nadie había notado. Un pequeño sensor de humedad que bloqueaba el arranque en ambientes muy secos. A veces se detenía, se rascaba la barbilla, miraba al vacío. Luego volvía al trabajo, como si conversara con el tractor en silencio. Fueron 3 noches así, trabajando después de que todos se iban, sin decirle a nadie. Doña Marta, su madre, lo notaba cuando llegaba tarde y con la frente sudada. «¿Sigues con ese tractor, mijo?», le preguntaba. Y Javier respondía con una sonrisa tranquila: «Estoy tratando de entender qué me está pidiendo». Al 4.º día, llevó una caja de herramientas de la época de su padre. Adentro, encontró una pieza que él mismo había adaptado años atrás, usada para ajustar volantes que se trababan con el calor extremo. Ni él mismo recordaba haberla hecho, pero en ese momento pareció tener todo el sentido. Volvió al tractor. Ajustó la pieza con cuidado milimétrico. Apretó el último tornillo, se secó la frente con el antebrazo. Faltaba solo una cosa: girar la llave, pero no lo encendió. Todavía no. Cerró el cofre, guardó todo de vuelta en su lugar. Después apagó las luces y cerró el taller, como quien deja una promesa suspendida en el aire. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, cuando Sofía llegó con otro técnico a su lado, Javier ya estaba allí, sentado en un banquito, tomando café en una taza de peltre, como si nada hubiera pasado. Pero por dentro todo había cambiado ya. Sofía apenas entró al galerón y ya estaba listando instrucciones para el técnico. La nueva central de mando llegó ayer. La instalaremos directamente e ignoraremos el módulo antiguo. Si no funciona, cambiamos la EQ completa. El técnico asintió, pero antes de que pudiera abrir el cofre, Javier se levantó despacio y habló por primera vez en toda la mañana. ¿Puedo intentar algo antes de que desarmen todo? Ella giró el rostro con lentitud, con los ojos entrecerrados por la desconfianza. ¿Otro de sus intentos caseros? Solo girar la llave, dijo él. Nada más. Don Eladio, que casualmente cruzaba el patio en ese instante, escuchó la frase. «Dele una oportunidad, doctora, solo para ver». Hubo un silencio incómodo. Sofía miró a su alrededor, como esperando que alguien la apoyara. Pero todos solo esperaban. Sin decir más, le entregó la llave del tractor a Javier. Entonces, buena suerte. Javier subió despacio a la cabina, apretó 2 botones en el panel con gestos precisos, ajustó manualmente el pedal del embrague y giró la llave. El motor refunfuñó, luego tosió y entonces rugió. No con estruendo, sino firme, constante, como si despertara de un sueño profundo. Todos se detuvieron. Hasta el técnico de fuera, con su maletín en la mano, se quedó inmóvil. El motor se estabilizó en un ralentí sereno, como si estuviera diciendo: «Era solo eso». Javier bajó de la cabina y le devolvió la llave a la ingeniera. Era una acumulación de carga invertida. El sensor de humedad bloqueaba el circuito auxiliar, y el reductor tenía una leve desalineación por el calor acumulado. Solo necesitaba ajustar el punto. Lo dijo como quien explica el clima. Sofía sostuvo la llave, pero no dijo nada. Ya no había ironía en sus ojos, solo algo nuevo: silencio y respeto. El motor seguía encendido, como si llenara el espacio donde antes solo había duda. Sofía permanecía allí, de pie, con la llave en la mano, mirando el tractor como quien encara su propio error.
pero aún sin saber qué decir. El técnico a su lado carraspeó y, en un tono casi reverencial, comentó: «Eso no venía en el manual». Javier solo dio un paso atrás y comenzó a guardar sus herramientas. No había sonrisa de victoria, ni provocación. No lo necesitaba. Pero el silencio a su alrededor ahora era otro. No era ausencia, era reverencia. Don Eladio se acercó a Sofía y le dijo en voz baja: «A veces la respuesta viene de quien no habla fuerte. ¿Ya lo vio?». Ella no respondió de inmediato. Solo observó a Javier guardar una por una sus viejas herramientas, con el mismo cuidado de quien cierra un ciclo. A la semana siguiente, el conglomerado organizó una reunión con todo el equipo técnico. Sofía, ahora con una actitud más contenida, presentó un nuevo plan para reorganizar el taller. Javier fue nombrado oficialmente coordinador de mantenimiento de campo. No pidió el puesto. No lo esperaba, pero lo merecía. Al final de la reunión, cuando todos se iban, ella se le acercó despacio. «¿Recuerdas la propuesta que te hice?», preguntó, con una sonrisa indefensa. Él la miró a los ojos. «El diplomado técnico, ¿no?». Ella asintió. «Sí, pero creo que quien lo necesita ahora soy yo». Javier sonrió de lado, por primera vez. «Yo le enseño, pero solo si viene sin tacones al taller». Y esta vez, quien se rió fue ella. No toda lección viene de la boca de quien habla bonito. A veces, viene de las manos callosas de quien aprendió con el tiempo. Sofía creció rodeada de fórmulas, teorías y certezas, pero en aquel galerón olvidado aprendió algo que ninguna universidad enseña: que el respeto no nace de la autoridad, nace de la escucha. Javier nunca quiso demostrar nada. No tenía prisa, no tenía la ambición de vencer a nadie. Solo quería que lo dejaran hacer lo que sabía. Pero en ese instante en que el motor arrancó, el mundo se reorganizó en silencio. Ella lo vio, todos lo vieron, y cuando alguien ve la verdad con humildad, ya no hay espacio para la vanidad. Lo que antes era desprecio se convirtió en admiración. Lo que era burla se volvió reverencia, porque el verdadero talento no grita, actúa, y tarde o temprano la competencia silenciosa atraviesa hasta los muros más gruesos del prejuicio. La lección quedó grabada. Humillar a alguien por no tener un título puede ser el comienzo de tu mayor vergüenza. Y reconocer a quien sabe, aunque venga cubierto de grasa, es señal de grandeza, no de debilidad. Si esta historia te conmovió de alguna manera, tu like nos demuestra que vamos por el camino correcto. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. En serio, los leo todos. Y me aseguro de responder con cariño a quienes se toman un tiempo para comentar. Y si crees en el poder de historias como esta, suscríbete para no perderte las que vienen. Este canal apenas comienza, y cada nueva suscripción es lo que me da fuerza para continuar esta misión. Cuento mucho contigo, no te vayas todavía. Elige una de las dos historias que he dejado en la pantalla para que la veas ahora. Nos vemos en el próximo video.